Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar estos lindos llaveros de ositos. He hecho aquí en esta, es la misma versión, solamente que a este le hemos puesto un lacito para que parezca una osita. Es muy fácil y rápido de hacer. Y los materiales que he utilizado es hilo de algodón. Este hilo de algodón es de 2 milímetros de grosor. He utilizado en color beige y en color, este es como un color hueso o crema. Y un poco de color rosado para la parte del lacito, color marrón o café oscuro para bordar la parte de la nariz y la boca. Después estos llaveros de acá, si desean colocarlos para llavero, para rellenarlos, un poco de algodón, relleno de algodón. Después tijeras, marcador de puntos, el crochet de 2.5 milímetros y una aguja lanera. Para el rubor lo único que he utilizado es sombras de color rosado. Y esos serían los materiales. Así que si les gusta el tutorial, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Ahora sí, comencemos con nuestro tutorial. Vamos a comenzar con este color que es como un color hueso o un color más crema. Y vamos a hacer un anillo mágico de esta manera. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 5 puntos bajos. Esta es la parte que va dentro de las orejas. Entonces contamos ahí 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos acá la hebra más pequeña para cerrar. Y ahora en el primer punto que hemos tejido vamos a hacer ahí un punto deslizado, entramos, jalamos hebra así y hacemos una cadena. Ahora vamos a dejar un poco de hebra larga para después poder coserlo a la parte de la oreja. Y de estas piezas acá vamos a jalar para que se forme un nudo, y de esta vamos a hacer dos iguales. Ya vamos a hacer dos, estas de acá, y la vamos a reservar. Ahora vamos a tejer las orejas. Para hacer las orejas lo voy a hacer con este color que es como un color beige, y voy a empezar haciendo un anillo mágico. Adentro del anillo mágico voy a tejer 6 puntos bajos, así que contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Jalamos acá de la hebra más pequeña para cerrar, y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. Los aumentos es tejer 2 puntos bajos en cada punto. Así que empezamos aquí en el primer punto y tejemos uno, otro más en ese mismo punto. Aquí serían 2. En el siguiente 3, otro más en el mismo punto 4, en el siguiente 5, otro más en ese mismo punto 6, en el siguiente 7, otro más en ese mismo punto 8, en el siguiente 9, otro más en ese mismo punto 10, y acá en el último, el 11, otro más en ese mismo punto 12. Ahora nos toca hacer la vuelta 3 y la vuelta 3 y la vuelta 4. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 12 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 4 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 4. Ahora en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra larga para poder coser las orejas. Acá cortamos, jalamos y ahí se forma un nudo. Y de estas orejas vamos a tejer igual otra más, vamos a tejer 2 iguales y las vamos a reservar. Ahora vamos a tejer la parte de adelante, que vendría a ser esta parte de acá, también en color crema o hueso. Y vamos a hacer un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces contamos ahí 1, acá ya voy 5
y 6 puntos bajos. Jalamos, cerramos y en la segunda vuelta voy a tejer 6 aumentos, o sea, voy a tejer 2 puntos bajos en cada punto y al final de esta segunda vuelta me van a quedar 12 puntos bajos. Ya terminé esta segunda vuelta y ahora en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado, una cadena y dejo una hebra larga para poder coser después a la cara, y de esa manera nos quedaría la parte de adelante, el hocico. Ahora vamos a tejer la parte del lazo en el caso de que vayan a hacer la osita. Para hacer el lazo en color rosado iniciamos igual con un anillo mágico. Acá dentro del anillo mágico vamos a subir con 2 cadenas, 1, 2 cadenas. Después vamos a hacer puntos medios altos que se hacen agarrando una lazada. Ingresamos, jalamos hebra y nos quedan acá 3. Pasamos por esos 3. Así se hace el punto medio alto. Vamos a hacer otro punto medio alto más. Agarramos hebra, pasamos ahí adentro, jalamos, quedan 3 y pasamos por esos 3. Ahí hemos hecho 2 puntos medios altos. Ahora de nuevo hacemos 2 cadenas, 1, 2 y acá dentro del anillo mágico vamos a hacer un punto deslizado. Así. Acá hemos hecho una parte del lazo, podemos cerrar un poco ahí. Y ahora vamos a hacer la otra parte del lazo. Así que volvemos a subir con 2 cadenas. Y hacemos de nuevo acá un punto medio alto, otro punto medio alto más, hacemos 2 cadenas y acá adentro hacemos un punto deslizado. Y ahora para terminar hacemos una cadena y acá ya podemos jalar, miren, y ahí quedaron las 2 partes del lazo, esta y esta. Ahora vamos a dejar una hebra larga. Vamos a cortar, acá yo ya corté, voy a jalar y ahí se forma un nudo. Y ahora lo que vamos a hacer es enrollar acá la parte del medio del lazo, vamos a enrollar así para que se forme la parte del medio. Así, vamos a enrollar unas 3 veces, jalamos para que quede así, ¿ven? Y acá en la parte de atrás voy a hacer un nudo. Acá vamos a hacer 2 nudos con la otra hebra que tenemos ahí. Hacemos 1 y 2 nudos. Ven, y de esa manera ya nos quedaría el lazo, nos quedaría así. Y ahora lo vamos a reservar. Ahora vamos a tejer la cabeza. Para hacer la cabeza vamos a empezar igual con un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos, así que contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos. En la segunda vuelta hacemos 6 aumentos, o sea, tejemos 2 puntos bajos en cada punto. Y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Así que acá tejemos el primer punto, lo vamos a marcar. Y en el siguiente punto vamos a tejer un aumento, o sea, tejemos 2 puntos en ese mismo punto. Y seguimos con esa serie de un punto bajo y después un aumento. Esta serie la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Así que tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos en el siguiente punto y ahí serían 2 puntos bajos y en el siguiente hacemos el aumento y seguimos con esta misma serie de un punto bajo, 2 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta.
y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Y esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y desde la vuelta 6 hasta la vuelta 12 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 30 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 12 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 12 y antes de seguir vamos a jalar acá un poco porque le vamos a colocar los ojos de seguridad. Los ojos de seguridad se los vamos a colocar en la vuelta 9, contando desde el anillo mágico donde hemos empezado. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta es la vuelta 9. Ya, entonces colocamos un ojo y contamos 6 puntos desde acá hasta acá y colocamos el otro ojo. Y en la parte de atrás le vamos a colocar los broches de seguridad. Estos ojos son de 9 milímetros de grosor. Ya, a mí me gusta así como ha quedado. Si desean utilizan así de 9 o también de 8 milímetros, de 6, lo que ustedes prefieran. Pero como referencia estos son los de 9 milímetros. Entonces ahí ya le coloqué los ojos. Así que ahora sí vamos a seguir tejiendo y nos tocaría tejer la vuelta 13. En la vuelta 13 vamos a empezar a hacer disminuciones y comenzamos haciendo 3 puntos bajos y una disminución. Así que tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y hacemos la disminución de la siguiente manera. Agarramos la hebra de adelante del punto que sigue, la hebra de adelante del siguiente punto y pasamos primero por acá y de ahí por acá. O sea, ahí hemos hecho una disminución. Y seguimos con la misma serie de 1, 2, 3 puntos bajos y volvemos a hacer la disminución. Agarramos la hebra de adelante del siguiente punto, la hebra de adelante del punto que sigue, pasamos la lazada por 2 y después por 2 y así hemos hecho la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 14 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después hacemos la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Miren, antes de seguir vamos a empezar a rellenar. Entonces agarramos ahí y vamos rellenando la cabeza dándole forma. Lo rellenan bien hasta que tenga la forma redonda y después vamos a seguir tejiendo. Ahora vamos a seguir tejiendo y nos toca hacer la vuelta 15 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Así que tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con la disminución.
Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 16 y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Entonces empezamos acá haciendo la primera disminución, acá hacemos la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra un poco larga para poder cerrar la parte de la cabeza. Antes de seguir, fíjense si está bien relleno, siempre tienen que fijarse eso, y si no, le colocan un poco más de relleno ahí por ese pequeño agujero. Yo me voy a ayudar con esta tijera para poder colocarle un poco más de relleno y de ahí ya poder terminar de cerrar. Así que siempre fíjense si está bien el relleno, y si no, le colocan un poco más. Ya terminé de colocarle un poco más de relleno y ahora vamos a cerrar con una aguja lanera. Vamos a agarrar los 6 puntos que nos han quedado, pero solo la hebra de adelante de cada punto. Entonces agarramos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos para cerrar, ingresamos por ahí mismo y salimos por la parte de atrás. Ahí jalamos y ya quedó bien cerrado. Y acá atrás lo único que voy a hacer es agarrar una hebra para hacer un nudo. Ingreso por ahí mismo y salgo por otro lado. Y ahora sí voy a cortar la hebra que me quedó. Lo acomodo bien y así quedaría la parte de la cabeza. Ahora vamos a coser esta parte de el medio, lo vamos a coser ahí al medio de la oreja. Entonces lo primero que vamos a hacer, acá tenemos la hebra más pequeña, que es con la que comenzamos el anillo mágico. La vamos a cortar un poco más pequeña y esta hebra va a quedar por adentro, así que no se va a notar. Y ahora vamos a coser esta parte en medio de la oreja y la vamos a coser así. La ponemos acá en medio y agarramos un punto de aquí y pasamos así hasta la parte de acá. No se pasen hasta esta parte, solamente acá hasta esta parte de aquí, ¿ya? Y pasan ahí. Solamente vamos a agarrar esta parte, no vayan a pasarse hasta atrás, ¿ya? Y seguimos acá, salgo por acá y agarro un punto aquí de este círculo y agarro un punto del círculo y paso por esa parte de la oreja. La idea es agarrar un punto de cada lado dando toda la vuelta para que así quede bien sujeta esta parte de acá. Así. Se fijan, si falta agarrar un punto, solamente salen por acá y agarran el punto que falte agarrar y lo pasan por ahí y listo. Vamos a aprovechar esta hebra de acá que tenemos para hacer 2 nudos con estas 2 hebras. Vamos a hacer 2 nudos y cortamos un poco más pequeñas esas hebras que van a ir escondidas acá dentro de la oreja. A la hora que la cosan, ponen estas 2 hebras adentro y ya no se van a notar.
Y de la misma manera van a coser la otra oreja igual. Las dos las tienen que coser iguales. Ya, ahora vamos a coserlas aquí a la parte de la cabeza. Pero antes de eso vamos a bordar acá la parte del hocico con el color, este es como un café oscuro o marrón. Vamos a bordar la parte acá y vamos a pasar así, miren, pasamos aquí, dejamos un poco de hebra por acá atrás y pasamos así, como agarrando dos puntos, así pasamos unas 3 veces más o menos, de esta manera. Así. Y ahora vamos a hacer una línea así. Entonces salimos más o menos por la parte del medio. Fíjense más o menos el medio. Y vamos a pasar la línea así de esta manera. Entonces vamos a salir acá al medio. Y hacemos una línea, ¿ven? Y así ha quedado bordada la parte de la nariz y la boca. Y ahora acá con estas dos hebras que tenemos vamos a hacer igual 2 nudos y cortamos esas hebras igual pequeñas porque esas hebras van a ir por dentro. A la hora que vamos a coser esto las escondemos por adentro para que no se vean. ¿Ven? Así, de esa manera. Ahora primero vamos a coser esto y de ahí ya cosemos las orejas. Entonces acá lo que hacemos, miren, donde hemos cerrado, donde hemos terminado, eso va a ir para la parte de arriba, ¿ya? Donde hemos comenzado, que está el anillo mágico, es la parte de abajo. Entonces lo ponemos así y esto va a ir en medio, miren, justo en medio de los ojos, en esa línea que está en medio. Hasta ahí tiene que llegar la nariz, ya, para que se hagan una idea de dónde la van a coser. Si desean le colocan alfileres para que no se mueva y sepan dónde lo van a coser. Y para coserlo, lo único que vamos a hacer es agarrar un punto de la cabeza, así de esta manera, y acá hay dos hebras, la de adelante y la de atrás, y agarramos la hebra de atrás de ese círculo. Volvemos a agarrar acá un punto de la cabeza y agarramos un punto acá del hocico. Agarramos ahí un punto de la cabeza y agarramos un punto del hocico. Y así de esta manera vamos a ir cosiendo, agarrando un punto de cada lado por toda la vuelta hasta terminar de coser toda esta parte. Ya terminé de coser todo y acá está la hebra, la otra hebra con la que se comenzó el anillo mágico de esa parte, así que voy a aprovechar esa hebra y voy a hacer igual 2 nudos con esas dos hebras. Voy a cortarlas un poco más pequeñas para poder esconderlas adentro de nuestro tejido. Entonces voy a ingresar por aquí mismo, voy a pasar estas dos hebras por acá por la aguja. Ahí está. Y vamos a salir por otro lado. Vamos a acomodar acá. Ahí está. Y ahora sí cortamos esas hebras que nos sobran. Y ven, de esa manera quedaría cosida la parte de adelante. Ahora vamos a coser las orejas. Para coser las orejas, si desean, como les digo, coloquen alfileres para que no se mueva y sepan dónde van a coser. La oreja la van a colocar, miren, acá donde hemos cerrado, en la siguiente fila, ahí va a comenzar la oreja. Tiene que ir justo así, como en diagonal al ojo. ¿Ven? Ahí miden una oreja, ponen la otra y se fijan que se vea bien. Y ahora sí,
para coser la oreja lo que hacemos es lo mismo que hemos hecho para coser la parte de adelante de la cara. Siempre hay que agarrar un punto de cada lado, de esta manera. Agarramos ahí un punto de la cabeza y acá voy a agarrar un punto de la oreja, así. Y vamos jalando. Volvemos a agarrar acá así de esta manera un punto de la oreja. Y agarramos ahora un punto de la oreja. Agarramos un punto de la cabeza. Así. Y agarramos un punto de la oreja. Voy a seguir cosiendo de esta manera todo el borde hasta llegar acá. Miren, acá ya cosí la otra oreja y con las dos hebras de las dos orejas que he terminado he salido por el mismo lado y voy a hacer 2 nudos y voy a perder igual las 2 hebras por dentro, así como hicimos en la parte de adelante de la cara, para que así ya terminemos de coser las orejas. Y lo único que faltaría en el caso de que estén haciendo el osito, ya terminarían ahí, solo hay que echarle rubor. Y en el caso de que vayan a hacer también la osita, le vamos a coser acá el lazo y aquí para coser el lazo, igual acá lo único que hacemos es colocarlo, hay que ver dónde, ahí se lo vamos a coser. Entonces voy a agarrar acá un punto de la cabeza y por la parte de atrás del lazo voy a agarrar aquí, por esta parte de atrás voy a agarrar ahí esa parte del medio del lazo, voy a agarrar ese punto y vuelvo a agarrar acá un punto de la cabeza, así. Otra vez agarro ahí ese punto de atrás de la parte del medio del lazo y voy a entrar por acá y voy a salir por la parte de atrás. Y con esta hebra, que es la otra hebra con la que comenzamos a hacer el lazo, voy a salir igual por esta parte donde he salido con la primera hebra para poder hacer 2 nudos con esas 2 hebras y vamos a perder esas hebras por adentro del tejido. Ahora lo único que voy a hacer es con sombras, con el color rosado, voy a echarle acá un poco de rubor justo ahí abajo del ojo y acá en este lado igual. Y lo último, si ustedes lo quieren utilizar como llavero, le pueden colocar un llavero acá en la parte de arriba. Miren, acá ya le coloqué los llaveros, así que ya están listos. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, si le ha sido útil, suscríbanse al canal, dejen un like y dejen un comentario de qué les pareció. Espero que estén muy bien. Nos vemos. Chau, chau.